Buenas, estamos en la Iglesia Bíblica de Mercedes. Gracias por nuevamente conectar con nosotros. Estamos por estudiar algo del libro de Oseas, los primeros versículos del libro de Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 1. Dicho sea paso, antes de leer este versículo, le comento que ayer prediqué sobre Amós, que todavía no salió ¿cómo se dice? A publicar, no publiqué todavía, pero por YouTube ya prontamente voy a publicar el de ayer, el de Amós, que era un pastor de Tecoa, un lugar muy, como dice, humilde, de los más humildes, que le mandó, era un campesino que le mandó Dios a predicar a una capital como Betel, que era la sede del reino del norte de Israel. Era una capital, ¿no es cierto? Es como cuando yo le conté, ¿no? Cuando a veces tuve que ir a una de esas capitales grandísimas de países de primer mundo, me iba yo así sencillamente nomás y me decían que me tenían que poner un trajecito, me daban un trajecito, una corbatita, me daban camisa blanca, así me imagino cómo habrá sido Oseas, que vino, que era boyero de cuidar bueyes y que estaba detrás de la oveja. En el capítulo 7 de Amós dice: de detrás de la oveja me llamó Dios, habiendo tanto en Jerusalén. Dios buscó uno que era de allá del campo, que era de esos lugares son nómadas, que habitan los nómades, los que andan peregrinando por el desierto. Es todo desierto, cerca del Mar Muerto. Ahí no hay nada, es un lugar que nadie quiere ir a vivir allí. Sin embargo, de ahí Dios le llamó a este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le llamó a Amós? Le llamó porque se nota que Amós iba a decir todas las palabras que Dios le decía que diga. A veces nosotros los predicadores decimos cosas que Dios nunca dijo. Eso a Dios no le gusta. No, Dios quiere que nosotros prediquemos lo que Él enseñó. Y si a veces decimos una opinión, tenemos que aclarar: esta es mi opinión, pero Dios nos mandó a predicar la Biblia, la palabra de Dios nos mandó a predicar. Yo no puedo predicar algo que no está en la Biblia. Y yo tengo autoridad como pastor siempre que tenga bien respaldado versículos que me apoyan en mis decisiones. Si yo no tengo versículos que me apoyan en mis decisiones, no tengo como pastor ninguna autoridad. Y hoy vamos a entrar a estudiar Oseas. Todos estos profetas tienen, como se dice, como le hablé de Amós, tiene sus peculiaridades. Hoy vamos a ver la peculiaridad que tenía ¿cómo se dice? Vamos a ver las peculiaridades o la forma que tenía este profeta, o cómo le podría decir, las características de este profeta. Usted sabe, el apóstol Pedro no era igual que el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Bernabé no era igual, pero todos predicaban al mismo Señor Jesucristo y amaban al mismo Señor Jesucristo, y todos eran unánimes. Los profetas también todos tenían sus diferentes personalidades, que Dios usaba sus personalidades. Pero una característica de los profetas, como yo les describí ayer, que están los libros, el Penta, los primeros 5 libros de la Biblia, después están los libros históricos, después están los poéticos, después están los proféticos, que estamos estudiando ahora, los proféticos, y después viene el Nuevo Testamento también, que tiene sus divisiones, ¿no es cierto? Y hoy vamos a estudiar un profeta temprano. ¿Qué se llama eso? Un profeta temprano. Un profeta temprano sería un profeta más o menos del año 700 años antes de Cristo. Un profeta que este profeta, tanto Amós como Oseas, son más o menos del año 750 antes de Cristo. Es temprano en la historia de Israel, en el sentido cuando empezaron los profetas a escribir sus libros proféticos.
Primero, el primero que escribió un libro de los profetas. Había muchos profetas, pero no todos los profetas escribieron libros. Está el profeta Elías, está el profeta Eliseo, pero ellos, otros escribieron acerca de ellos. Ellos no son autores, pero de ellos se escribió. Y tantos otros profetas, ¿no es cierto?, que aparecen en la Biblia, Micaías, etcétera, etcétera, etcétera. Le podría mencionar unos cuantos profetas, pero el primer profeta que empezó a escribir, se puede decir que fue Joel, el profeta Joel. Bueno, después de Joel se cree también que fue Jonás, Y después de Jonás está entre Amós y después que estamos por estudiar nosotros, Oseas. Amós y Oseas son más o menos cerca contemporáneos. Probablemente se hayan conocido entre los dos, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes saben que también hay otros profetas que fueron contemporáneos, que probablemente, por ejemplo, Ezequiel y Daniel, probablemente en la época del cautiverio, cuando estaba como bajo Nabucodonosor y después bajo los medos persas, estaba el ministerio de Daniel. También en esa época estaba el ministerio de Ezequiel, pero Ezequiel estaba trabajando allá en el campo, entre el pueblo, en el pueblo. Ahora Daniel estaba trabajando en la corte misma de estos emperadores, de Nabucodonosor y de Darío y de todos estos emperadores grandes. En la corte misma estaba trabajando. Dios tiene trabajando en diferentes lugares, a veces a sus siervos, en diferentes lugares. No sé si se han conocido, sería lindo si un día se hubiesen, no creo porque Daniel era, tal vez, no sé yo, pero Daniel era muy dedicado a su trabajo y era uno de los mejores. En el capítulo 6 de Daniel le dice que era el mejor de todo lo que tenía Nabucodonosor, o del emperador que estaba en esa época, ¿no? No era Nabucodonosor, creo que era Darío, me parece. Tengo que mirar ahí Daniel capítulo 6. Era el mejor que había. Y por envidia, ¿se acuerdan? Le mandaron todos los otros que le seguían por envidia. ¿A dónde le mandaron a Daniel? Al foso de los leones. De envidia. Porque era el mejor de todos, ¿no es cierto? ¿Por qué era el mejor de todos? Porque el mismo libro de Daniel habla que Dios estaba con Daniel, se nota, Dios estaba con Daniel. Me hace acordar a José. José, bien, en toda la etapa de José, la Biblia aclara, Dios estaba con José. Y como yo hoy le decía a ustedes, ahora Jesús está en nosotros también. Así que nosotros podemos también tener vida victoriosa como Daniel, podemos tener vida victoriosa. Yo le dediqué siempre en los estudios de Daniel, le titulé siempre, ¿no es cierto?, lo que es una vida cristiana, una vida espiritual victoriosa. Siempre cuando hablé de Daniel, hablé de victorias. Lo mismo podría decir también de Esdras o de Nehemías o del Señor Jesucristo en Apocalipsis. Bueno, creo que en Apocalipsis, el tema de Apocalipsis es la victoria total de Jesucristo. Creo que es el tema de Apocalipsis. En todos los aspectos, Cristo toma el mando, Cristo toma el control del mundo entero totalmente, toma el dominio de Satanás, hace lo que quiere con Satanás y queda como el jefe supremo de todo, ¿no es cierto? De todo, como dice Colosenses capítulo 1, de los que están arriba en los cielos, Efesios capítulo 2, o los que están debajo en la tierra, de todos los seres creados, agarró el dominio de todo. En Apocalipsis se nota, llega el día donde Cristo va a ser el Rey eterno, lo que le prometió este profeta a David, ¿no es cierto? En 2 Samuel capítulo 7, donde dice, de tu descendencia va a venir el Rey eterno. Rey eterno. David quedó. ¿Saben por qué fue eso? ¿En qué ocasión ocurrió eso? Que David
Ya vuelvo, o sea, estoy haciendo como una introducción para calentar nuestro cuerpo nomás espiritualmente, por así decirlo, ponernos como ese entrenador, vio que primero hace unos cuantos ejercicios para después salir a jugar el partido, ¿no? Estoy todavía en eso. David, en ese momento tenía una casa de cedro muy hermosa, una casa muy hermosa de cedro para el rey de Israel. Pero él sabía que todavía Dios estaba en el tabernáculo, en una casa, una tienda hecha esa tienda era la que iba peregrinando por todo el desierto esos 40 años, ¿no es cierto? Rústica todavía, no moderna. Él estaba mucho mejor en una casa de cedro. Entonces se preocupó, David se preocupó por eso. Y dijo, ¿cómo puede ser que yo está en la casa de cedro y Jehová viviendo en la carpa allá? Porque ustedes saben que la gloria Shekinah, llamada, ¿no es cierto? Que Ezequiel habla también de la gloria Shekinah, que era la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, estuvo en su época, estuvo en el tabernáculo. Y se creen que en la época de Manasés, según como se dice Ezequiel, que relata cuando se iba a ir en cautiverio, Israel y Judá, todo Israel en cautiverio, la gloria, Ezequiel relata, ¿no es cierto?, de que la gloria o la presencia de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, se elevó. Y estuvo todavía un tiempo ahí arriba. Tal vez algunos pensaron dándole una oportunidad de arrepentimiento a Israel, pero después la gloria se fue, la gloria Shekinah. Pero más adelante, ¿cuándo volvió la gloria Shekinah? ¿Cuándo le llaman así, ¿no es cierto? La gloria de Dios era una cosa incandescente, o sea, de ser una cosa maravillosa. Cuando miro las estrellas, cuando los salmos describen las estrellas, describen los astros, describen la gloria de Dios, algo maravilloso. La gloria es algo que a mí me invitaron, mi cuñado me dijo, vamos a la catarata del Iguazú, estamos como a 600 kilómetros allá en Asunción. Yo le dije, bueno, vamos si querés, pero yo no tengo ganas de ir a ver agua que cae nomás. La catarata del Iguazú es agua que está cayendo, ¿qué más que eso es? Pero si vos te vas, yo me voy con vos. Yo estaba ignorante. Me llevó, nos fuimos, nos paseamos todos por una selva ahí en un ómnibus que no tenía techo, mirábamos toda la naturaleza, escuchamos un ruido cuando nos acercamos a la catarata, un ruido fuerte. Después yo veo un arco iris así, después había un sol que era un calor, hermoso calor, no es hermoso el calor, ¿no? Un calor que en esa época, no sé, las vacaciones, un calor tremendo. Entramos allí, era una nube que era todo ese, como estábamos haciendo nebulización. Vio que el nebulizador larga ese, exacto, ahí está, gracias, microclima. Estamos protegidos del sol en una temperatura especial, húmedo en nuestro cuerpo. Y yo vi el arcoíris ahí en medio de esa hermosa caída de agua. Yo dije, qué equivocado que yo estaba. Esto es una maravilla. ¿Cómo no creen en Dios? Decir, viendo esto. Pero yo estoy fresquito en el solazo que hace de afuera. Estoy fresquito. Es una maravilla esto. Conviene. Y veía toda la estructura que había ya de la obra brasileña. Le entramos nosotros dos. La gloria de Dios. ¿Cómo será entonces, Señor? ¿Cómo será la gloria de Dios? Y entonces, cuando nosotros vamos, y cuando regresó la gloria de Dios, yo le quiero contar cuándo regresó la gloria de Dios, la gloria Shekinah de Dios, y vamos a ir ahí en el versículo 14 del Evangelio de San Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Ahora no era una luz incandescente, aunque en Mateo capítulo 4 dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al lado del camino del mar, dice, el pueblo sumido
en oscuridad luz le ha resplandecido. Pero otra clase de luz. Él es la luz de una vida como nunca se ha visto sobre la tierra. Una vida que jamás se ha visto sobre la tierra. Por eso se destaca en el Evangelio según San Marcos, se destaca la multitud que había detrás de Jesucristo en su ministerio, especialmente en las primeras etapas de su ministerio. En el capítulo 2 de San Marcos no podían entrar en el lugar donde estaba Jesucristo, tuvieron que romper el techo. Y en diferentes lugares. Cuando se fue al desierto, 15.000, dice aproximadamente personas, eran 5.000 hombres, 15.000 personas. Pero el Evangelio según San Marcos, en muchos capítulos, narra que Cristo estaba amontonado de gente. Pero ¿qué es lo que estaban viendo? Y Juan dice, en su capítulo, dice, y vimos su gloria. También dice más adelante, habla en su libro Juan que han visto la gloria de Dios, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado, eso os anunciamos, ese verbo de vida. Yo le leí Juan 1:14 recién, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahora después le dije primera de Juan, ese ya es otro, el mismo autor, pero sí. Cuando dejó la gloria, ¿a dónde estaba yendo? Sí. Cuando salió de la tierra, es decir que Dios se separó de su pueblo Israel. Dios abandonó a Israel. Y Dios, en un sentido, Dios no abandonó y abandonó. Vamos a aclararnos una cosa. Cuando viene el arrebatamiento, según los comentadores, dice, el Espíritu Santo sale de la tierra porque el Espíritu Santo es el que obra en la iglesia. Y la iglesia es arrebatada y sale el Espíritu Santo con la iglesia. En un sentido sale, pero todavía está en la gran tribulación el Espíritu Santo. Pero ya está con otro rol, ya está de otra forma, ya está haciendo otro ministerio. Es decir, Dios estaba completamente en presencia, es decir, Dios mismo estaba habitando en el medio de Israel, como acá prometió también, donde están dos, Mateo 18, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero está en mí también. Cuando estuve en casa, hoy estuvo conmigo también Jesucristo. Pero está hablando de su persona completa. Es como que si el Dios completo está, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su totalidad, toda su virtud, toda su gloria, todo está acá entre nosotros de otra forma. Es decir, hay ministerios que el mismo Dios hace de diferente forma, que a veces a nosotros nos es difícil entender. Él hace el ministerio de una forma, a veces hace el ministerio de otra forma. Acá dice que está, cuando estamos congregados en el nombre de Él, está su presencia acá en la iglesia, pero está sentado con nosotros, como dicen los predicadores, está sentado con nosotros, es uno más. Pero también está orando en mi corazón, su presencia. Son diferentes ministerios del mismo Dios que hace diferentes ministerios. Y cuando salió, eso significa que Dios ya abandonó a su pueblo, no abandonó del todo. Estaba todavía Dios con ellos y donde iban ellos porque siguió. Pero en un sentido, no era ya lo mismo. Cuando estaba la gloria de Dios en el tabernáculo, era un ministerio mucho más hermoso, ¿no es cierto? Mucho más maravilloso que cuando la gloria de Dios se fue. Bueno, yo le voy a seguir predicando. Ahora vamos a este libro que yo le dije de Oseas, del profeta Oseas. Ya entramos más o menos en calor. Y vamos a seguir entrando en calor un ratito más porque este también es, como se dice, es sorprendente, ¿no? Oseas tiene su característica, tiene su esencia, cada profeta. Este también tiene su peculiaridad, este profeta.
palabra de Jehová que vino, ahí estamos en Oseas, ubíquense en Oseas otra vez. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de, me voy a cambiar de anteojo porque este es de lejos y este es de cerca, entonces le voy a leer mal. Hijo de Beeri, en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Usías también era de la época de Amós, Usías, reyes de Judá. Y en día de Jeroboam, eso Jeroboam 2, no es Jeroboam 1, Jeroboam 2, hubieron dos Jeroboam, pero ese es el rey de la parte norte. Porque aquí te están diciendo los reyes de Judá y los reyes de Israel. Las dos tribus, o sea, las dos partes, ¿no es cierto? Estaba dividido ya después Salomón, yo ayer le conté, ¿por qué se dividió el reino? Salomón tuvo muchas mujeres, ya se pasó de la raya. Entonces hubo problema con Dios. Dios le dejó solo una partecita, solo dos tribus, de las 12 tribus le dejó solo dos tribus a la descendencia de David. Y las 10 tribus le dio a Jeroboam, pero Jeroboam primero, ¿no es cierto? Salomón repercutió mucho, el pecado de Salomón repercutió mucho. Ahí empezó el germen de la idolatría, con las esposas que tuvo, que traían cada una de ellas, traían su propio Dios, y que Salomón edificó Dios a sus esposas de otros países, cosa que era totalmente contra la palabra de Dios. Bueno, dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri. En días de Usías era un rey fiel. Jotam, Acaz, Ezequías. Ezequías también era otro rey fiel. Reyes de Judá. En días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, primero nos ubica el tiempo, que era unos 750 años, antes de Cristo. Y acá, este libro de Oseas es uno de los libros de los profetas menores. Ustedes no sé si han escuchado profetas menores y profetas mayores. No sé si alguna vez han oído eso. No den tanta importancia a eso. Eso es una división. ¿Saben qué es esa división de profetas menores y profetas mayores? Por la cantidad de que escribieron nomás. Los profetas menores escribieron poco capítulo. Eso fue ¿cómo se dice? Eso fue un invento del hombre. No vino así la Biblia, profetas mayores y profetas menores, la Biblia no existe eso. Eso es lo que hicieron los hombres que estudiaron teología, que le vamos a llamar profetas menores a los que escribieron poquito, y mayores a los que escribieron como Isaías, Jeremías, Ezequías, que escribieron libros grandes, ¿no? Entonces, yo no me dejo llevar por eso. Yo me dejo llevar por la cronología de los profetas, la cronología. Ahora le estoy entrando de acuerdo a la fecha y qué estaba ocurriendo en Israel en la época que escribió cada profeta. Yo me dejo llevar lo que sucedió antes del cautiverio, ¿no es cierto? El cautiverio de Asiria, cuando fueron llevados cautivos a Asiria, los profetas que escribieron en esa época, los profetas que escribieron antes del cautiverio por parte de Nabucodonosor, Babilonia, ¿no? Los profetas que escribieron en esa época, los profetas que escribieron durante los 70 años de cautiverio que tuvo Israel en Babilonia y todo el mundo ahí conocido. Esos profetas que escribieron en esa época, y los profetas que escribieron post-cautiverio, o sea, después del cautiverio.
Entonces yo me dejo llevar de acuerdo a la cronología de la historia de Israel, porque entonces puedo entenderle al profeta. Porque entonces puedo comprenderle. Yo a este profeta Amós y Oseas lo puedo comprender porque sé en qué época de la historia de Israel ellos profetizaron. ¿Qué problema? Porque después los libros de Reyes y Crónicas nos cuentan las épocas que pasaron ellos. Y también los libros de Esdras y Nehemías también nos cuentan después del post-cautiverio la historia. ¿No es cierto? Nehemías se cree que es el último libro que se escribió histórico. El último libro del Antiguo Testamento histórico, pero no de los profetas, porque los profetas, capaz que, ¿cómo se dice? El último, ¿verdad? Que ya le voy la memoria falla, pero la memoria, como dice la boleta, no, entonces hay que ir a la Biblia. Zacarías, Malaquías, por ejemplo, Ageo, Zacarías, Malaquías y Ageo fueron los tres profetas que post-cautiverio, de la época de Esdras, Nehemías. Entonces, cuando yo estudio a Zacarías, Malaquías y Ageo, ¿qué libro tengo que estudiar histórico? ¿Qué libro tengo que estudiar histórico? Esdras y Nehemías. Ahí entiendo a nuestros profetas. Ahí yo le entro a estos profetas, a estudiar a estos profetas. Entonces yo estudio de la manera cronológica de acuerdo a la historia. Es decir, le repito, le digo, antes del cautiverio de Asiria, antes del cautiverio de Babilonia para Judá, los 70 años de que estuvieron cautivos y destruido totalmente Israel. Cuando volvieron con Zorobabel, en el libro ¿cómo se llama? De Esdras, que volvió la primera deportación que Dios despertó el espíritu de Darío, dice, y mandaron a Darío, mi siervo, como él le dice, mandaron a poblar otra vez y a levantar el templo. Y Nehemías que mandó a levantar la ciudad entera. Cuando estudiamos Nehemías, tenemos pero materiales para estudiar. Ustedes estudian al apóstol Pablo, ¿no? Y muchos están maravillados de lo que hizo el apóstol Pablo, por la fe. Pero es lo que hizo Nehemías. Nehemías levantó todos los muros de Israel, todos los muros de Jerusalén. ¿Saben lo que eran esos muros? Y reconstruyó toda la ciudad. Toda la ciudad. ¿Alguna vez conociste a alguien que levantó todos esos muros tremendos, muros que protegían a las naciones, a las ciudades, ante tremendos muros de piedra? Y fundar una ciudad, ¿alguna vez conocieron a alguien que haga eso? Un hombre fiel lo hizo. Ese era Nehemías. Bueno, ya entramos en calentamiento. Esto es para darnos ganas de seguir escudriñando, porque tenemos mucho que escudriñar todavía y aprender. Y vamos a sacar nuestras lecciones, porque Dios, en todos estos momentos, Dios se fue moviendo y fue actuando Dios. Y hoy está actuando Dios. Y sabiendo todo lo que Dios hizo en la historia, nos da más fe. Como dice 1 Corintios 10, dice que todo esto aconteció para nuestra enseñanza, para nuestra edificación de la iglesia, para sabiendo lo que pasó allá. Esto me da a mí, mira lo que Dios hace con los fieles, con Nehemías, con Esdras. Esdras fue el que organizó todo, como dice la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento que fueron hechos por los judíos. Nosotros recibimos la Torá, ya como dice, toda armada, pero el doctor Esdras era un doctor en teología, era una eminencia en teología. Fueron cuando empezaron a estudiar teología. Nos armó, hizo trabajos, pero espectaculares. Eran doctores de la ley. Y bueno, también se cree que Esdras fue el que empezó con la sinagoga y con los estudios bíblicos y con los mensajes y con la lectura bíblica y con las reuniones en la sinagoga. Y hoy nosotros seguimos con las reuniones, que es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos reunamos.
Eso ya en la época de Esdras. Dios quiere que el pueblo se congregue. Dios quiere que el pueblo escuche la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4, Jesús estaba en la sinagoga y leyó Isaías 61. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermosa promesa que dijo Jesucristo en la sinagoga! Dios quería. Dios quería. Y aunque Jesucristo cuando dijo la verdad de que hoy se ha cumplido esto, le quisieron echar por un despeñadero, él dijo, voy a dejar de ir a la sinagoga. Nunca jamás. Le quisieron matar. En Juan capítulo 7 dice que en el templo buscaban para matarle. Y ya tenían órdenes del Sanedrín, de todos los policías, entre comillas, del Sanedrín, de tenerlo a Jesucristo en la fiesta ahí de la Pascua. Pero no era todavía la hora. O no sé, tengo que ver bien en qué fiesta era, porque a veces mi memoria falla, pero boleta no. Solo tendríamos que ir a leer Juan capítulo 7, pero no vamos a tratar eso hoy. Seguimos adelante porque si no nos entretenemos mucho. Pero las fiestas de Israel eran fiestas maravillosas y le buscaban para matar. Le buscaban para matar a Jesús. Pero Jesús... ¿se fue o no se fue al templo? Se fue. Pero te pregunto, hermano, si en la iglesia te van a matar a vos, vos te vas a ir a la iglesia, bueno, yo voy a buscar otra iglesia, ¿no? Prefiero que no me maten, ¿no? Pero tengo que ir a la iglesia, Pero el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 7, se fue a la iglesia, casi más adelante, porque si iba más al principio, capaz que lo agarraban y él supo eso. Entonces él, cuando había más gente, porque la gente tenía muchos adoradores de él, muchos impresionados de él, y luego del Sanedrín se quedaban y no podían proceder porque todo el poblacho ahí le defendía a Jesús y no querían armar un alboroto. ¿Por qué? ¿Por qué no querían armar un alboroto? Porque los romanos, cuando se arma un alboroto, castigan a todos ahí. Y podrían castigar al Sanedrín también, a los judíos que estaban ahí. Les podía castigar también. Entonces ellos tenían miedo que se arme un alboroto. Entonces no le prendieron a Jesús. Jesús sabía todo eso. Entonces Jesús era sabio. Y se fue en el momento cuando tenía que ir. Un momento antes, no. A su hermano le dijo, vosotros podéis iros. Pero yo todavía no. Él subió más tarde. ¿Por qué? Porque dice, el mundo, esta gente no tiene nada contra vosotros, pero contra mí sí tienen. Porque yo testifico contra ellos que ellos, dice, ellos están haciendo mal, ellos están pecando. Ustedes pueden leer eso literalmente en Juan capítulo 7. Después, yo testifico contra el mundo. Él testifica el pecado de esta gente. Entonces, ¿por qué no le querían a Jesús? Porque Jesús le decía hipócritas. Jesús no se callaba, no tenía pelo en la lengua. Ayer hablamos de Amós. Amós era así. Este Jesús también era así. Le decía, ¿te imaginas? Con esa pompa que tenían los sacerdotes. Y el Señor Jesús le decía, vosotros sois generación de víboras, serpientes. Delante de todo el pueblo le decía. ¿Quién se iba a atrever a decirle eso? Pero él era Dios. Y él tenía la autoridad de Dios y le llamaba generación de víboras, de serpientes, le decía a esta gente. Hipócrita le dijo, no sé si 8 veces de seguida, ahí en Mateo 24 le dijo, hipócrita le dijo. Porque el Señor a los falsos que están enseñando la palabra de Dios falsamente no lo soporta. Las ovejitas sí lo soportan. Pero aquel que viene y dice, yo te voy a enseñar la Biblia a vos, y te enseña cualquier barbaridad, y va allá al otro y le enseña cualquier barbaridad, y va allá y se pone de maestro. Y cuando alguien se pone de maestro en la Biblia y empieza a enseñar falsedades, el maestro generalmente no quiere ser enseñado, él quiere enseñar. Por eso el Señor Jesucristo fue bravo con los falsos maestros. Porque los falsos maestros no agarraban una palabra que decía Cristo. Tenían cerrado contra Cristo. ¿Por
porque el maestro no va a dejar de ser enseñado. Pero los otros del pueblo sí se dejaban enseñar, porque ellos sabían que ellos tenían que aprender de Jesús. Pero estos falsos maestros tenían cerrado su mente contra Jesús. Vos sos maldito y vos haces estos milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios. Por eso haces estos milagros. Y Cristo le dijo, cuidado, ¿no? Contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado la blasfemia, pero con aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado jamás. Cuidado, le dijo. Porque le estaba diciendo, porque por el espíritu inmundo estaba haciendo el Señor Jesucristo esos milagros, y Jesús le pegó una frenada que te digo. Bueno, entonces vamos a Oseas, versículo 1, palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beeri. Solo un poquito más vamos a avanzar. En día de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. En día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ayer vimos un poquito de estos reyes. Y en el 2, ¿qué dice? Acá larga la bomba, ¿no? Acá larga la bomba. En el versículo 12. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Era Gomer, ¿no es cierto? Esto trajo una revolución en la iglesia, este texto trajo una revolución. Este sería como se dice, la peculiaridad que tiene Oseas. La peculiaridad, como ayer vimos la peculiaridad que tiene Amós. Dice que, bueno, del capítulo 1 al capítulo 3 se va a hablar de toda esta historia, ¿no es cierto?, de Oseas con Gomer y todo el chisme que levantó, ¿no es cierto?, en todo el pueblo seguramente, ¿no? Y del capítulo 4 al 14 profética, ¿no? En el versículo 1 vimos que hablaba de los reyes. Bueno, algunos comentarios dicen, ¿por qué Dios dice, ve, tómate una mujer fornicaria? ¿Por qué Dios dice eso a Oseas? ¿Por qué Dios dice? Si eso está contra la ley. Contra la ley. Pero Dios le dice. Bueno, muchos salieron tratando de, no, es que Oseas, ¿sabes qué? Oseas le quería mucho a esta mujer, entonces, como insistía mucho Oseas, Dios entonces le dejó, pero Dios no quiso. No, eso es mentira. Quieren arreglar, quieren hacerle ver a Dios como justo. Pero Dios es Dios. Yo no y yo tengo la postura de que Dios literalmente le dijo. Sí. Según los buenos comentadores dicen que él se había enamorado seguramente de Gomer. Habrá sido una mujer que le enamoró, pero después se enteró que era fornicaria. Entonces, Oseas capaz dijo, Señor, yo no puedo casarme con ella porque es fornicaria. Anda con mucho hombre por ahí. No puedo casarme con ella. Pero Dios le dijo, entonces, sí, yo te doy la autorización que lo haga. Eso es lo que está diciendo este versículo, ¿no? Yo te doy la autorización que lo haga. Y bueno, Dios es soberano. Y la justicia, como yo siempre digo, la justicia de Dios la creemos por fe. La justicia de Dios se cree por fe y para fe. Dios es el único, vieron también el Señor Jesucristo haciendo grandes sanidades el día sábado. Y Dios, ¿se acuerdan cuando Israel iba en el desierto? Y Dios le decía a Israel, 6 días podés tomar el maná del desierto, pero el 7º día, el sábado, no podés tomar el maná.
con todo eso, algunos salían el día sábado y tomaban el maná, pero estaba totalmente prohibido por la ley. Pero ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, según los judíos eran restrictos, no podía hacer ningún trabajo? Los judíos decían hasta el punto de legalista que era, muchas gracias, hasta el punto de legalista que eran los judíos, decían que no podés escupir el día sábado sobre tierra. Si vos escupís el día sábado, tiene que ser sobre una piedra. Porque cuando escupís sobre la tierra, dice, la tierra absorbe la escupida y se hace barro. Dice, esa era una ley de los judíos y ese es un trabajo que está haciendo vos barro. No podés hacer barro. Jesucristo, que hizo en Juan capítulo 9, escupió la tierra e hizo un barro así, y le untó los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que también era prohibido, ve y lávate, báñate, lávate. Y yo vi que el Señor Jesucristo no daba, como se dice, importancia a eso del día sábados. Los discípulos del Señor Jesucristo comían el día sábado, hacían algún trabajo, sacaban, ¿se acuerdan? Las espigas a veces de los campos, comían y hacían cosas. A veces el Señor Jesucristo generalmente en los evangelios hacía sanidades en los días sábados. Y por eso le acusaban al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿de qué dijo? El Señor es el Señor, o sea, Él es el Señor del día sábado. ¿Qué significa eso? Que Él es el Señor. Si Él quiere transgredir, Él es el dueño de la ley. Él está por arriba de la ley. Si Él quiere transgredir una ley, Él es el Señor. Él creó la ley no le va a sujetar a Él. Él está por arriba de la ley. Encima todavía el Señor Jesucristo no era el segundo Adán, acuérdense de eso. El primer Adán vivía en la libertad total. No había ninguna ley sobre él. Cuando fue creado en el jardín de Edén, ¿qué ley, qué sábado tenía que guardar Adán? Adán, ¿qué sábado tenía que guardar? El Señor Jesucristo era el segundo Adán, nacido sin pecado. Era el segundo prototipo del primer Adán. Él era el segundo. ¿Qué ley tenía arriba de él? Si Adán no tenía ley, el Señor Jesucristo, siendo Dios y el segundo Adán, ¿qué ley tenía? Él estaba por arriba de la ley. Y por eso salió en teología la voluntad permisiva de Dios. No sé si la escucharon eso alguna vez. La voluntad permisiva de Dios. Le dijo, creo que en Mateo 15, si no te olvidas, ¿por qué permitió Moisés el divorcio? ¿Por qué permitió Moisés? Y bueno, Dios permitió a Moisés por la dureza de nuestros corazones humanos. Permitió. Y el Señor Jesucristo también dijo, por causa de fornicación, a veces podía separarse, podía haber divorcio por causa de fornicación. Podía. Hay en algunas ocasiones, Dios permite que se pase por arriba de la ley. Permite por ciertas circunstancias. Pero Él no está atado a la ley. Jesucristo no estaba atado a ninguna ley. Y se demostró cuando murió en la cruz. Ahí se demostró. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos capítulo 7? ¿Qué dice? Que nosotros hemos muerto en la ley. Esa es la enseñanza de Romanos capítulo 7. Hemos muerto a la ley. La ley no te condena más. Nunca jamás te va a condenar la ley. La ley no te va a condenar jamás. Porque vos moriste a la ley.
Él te sacó fuera de la ley y te puso en el ministerio del Espíritu, que ahí dice en Romanos capítulo 7, que es el Espíritu. No es una ley que está gobernando tu vida hoy, no es la ley que está gobernando tu vida, es el Espíritu que está en tu corazón, hermano. El Espíritu que está en tu corazón es el que está gobernando tu vida. Más les digo todavía, en el Antiguo Testamento la ley era exterior, la que te impulsaba a hacer la cosa. Era algo exterior a tu cuerpo. Porque allá está escrito, no hagas esto, por eso yo no hago. Porque allá está escrito eso, por eso yo no hago esto. Pero eso eran cosas exteriores al cuerpo. Pero ¿de dónde hoy en el Nuevo Testamento, de dónde Dios nos impulsa? En el Antiguo Testamento se impulsaban de ley. La ley le impulsaba, sí, la ley dice esto, entonces lo hacemos, la ley dice lo otro, la ley fuera de nuestro cuerpo. Pero hoy es el Espíritu Santo, es una ley, dice en Hebreos capítulo 10, una ley escrita, grabada en nuestros corazones. Ahí está grabada en nuestros corazones, esas leyes. Entonces, vos ya no deseas ir al carnaval, el pastor te prohíbe, hay una ley. ¿Cómo que hay ley? Pero en la iglesia ponen una ley, no ir al carnaval, pero esa ley vale. No vale nada. Yo conocí a dos hermanos que vivían en una cuadra del Corso, que pasaban el Corso, pero con toda su pompa y maravilla que ellos hacen para los incrédulos, ¿no? Todas las cosas perversas que ven allí, ¿no? A una cuadra o 2 cuadras vivían ellos. Y yo iba a visitarle cuando estaban en el carnaval. Y yo a estos jóvenes les preguntaba, ¿por qué vos no te vas al carnaval? Yo era el pastor de ellos. ¿Por qué no te vas al carnaval vos? No quiero. Y el otro le preguntaba, ¿por qué vos no te vas al carnaval? No quiero. No me decía porque hay una ley que la iglesia puso, que el pastor puso una ley. No quiero. Ahora nosotros somos impulsados no desde afuera, somos impulsados desde el corazón, desde adentro. Cambió el antiguo pacto. Lean Hebreos 10 después donde dice, ¿no? Que Dios puso la ley en nuestros corazones. Ahí es donde está nuestros corazones, el que está. Yo me estaba viajando una vez cuando era soltero, estaba viajando a Formosa con otro hermano, íbamos solos. El pastor nos había mandado para allá a predicar, a hacer sermones en una iglesita, lejos de Corrientes, Formosa, ya, ¿no? Y conversamos entre nosotros y dijimos, ¿no sabes qué? Acá nadie nos ve a nosotros, nos dieron plata para todos los pasajes. Nosotros acá podemos venir a hacer cualquier cosa que quieramos, ¿no? ¿Viste que pensándolo bien, podíamos venir a hacer cualquier barbaridad acá? Total, el pastor no sabe nada si el pastor está allá. Pero va a ver que nosotros vamos a ir a hacer lo que nos dijo el pastor. El pastor nos dijo que venga a predicar la iglesia y nosotros vamos a venir a predicar la iglesia. Y así hicimos. Si nosotros podíamos ir a pecar allá en Formosa porque no había nadie que nos esté vigilando. Pero, ¿por qué no hacíamos la maldad? ¿Por qué no hacíamos la maldad? Porque prefería, hermano, morir antes que ir a traicionar a Dios allá y a mi pastor. Prefería morir. ¿Por qué? Porque ya tengo el Espíritu Santo. No es una ley, es el Espíritu de tu corazón. Que vos ya no querés. No es porque te obliga el pastor. Te dicen allá, mira, el pastor te prohíbe esto, te prohíbe lo otro, el pastor te prohíbe esto. No es. Yo le ando controlando a ustedes. Alguna vez yo ando vigilándole a ustedes, ando escuchando chismes de ustedes, a ver qué anda haciendo por allá el hermano fulano, qué anda haciendo el otro, che, se anda portando. Algunos pastores hacen eso, pero hacen mal. Hacen mal.
yo lo vigilo. Porque el hermano allá que está lejos tiene el Espíritu de Dios tiene en su corazón y sabe que el Espíritu le controla. Y no es que le controla, le anima, le alienta, le fortalece, le da fuerza, le da todo. Bueno, entonces ahora Dios está por arriba de la ley y en esta ocasión especial, Él para dar una gran enseñanza, tal vez, eso lo digo en mi forma humana, le dijo, ve, en el versículo 2, ve, tómate mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dablim, la cual concibió y dio luz a un hijo, y le dijo Jehová, ponle el nombre de Jezreel, el hombre de Jezreel. Ya le dije, ya muchos quisieron, no les gustó que Dios ponga este capítulo en la Biblia. Le voy a aclarar, muchos no les gustó que Dios ponga esto en la Biblia, estos versículos. Y quieren buscar la vuelta y la vuelta y la vuelta ahí para que Dios sea justo y que todo el problema era solo de Oseas. No, hermano. Acá Dios dio la orden. Dios dio la orden y Dios es el que dio esta orden. ¿Por qué yo me voy a hacer problema tratando de buscar la justicia de Dios si Dios está por arriba de toda ley? Él sabe lo que hace y lo que Él diga, yo acepto. Lo que Él dice, lo que pronuncia la boca de Dios, yo acepto. ¿Por qué hay hermanos que están discutiendo lo que Dios hace? No hay que discutir. Si Dios dijo, ya dijo. Él sabe por qué. Él es justo y siempre fue justo y esto no altera nada. Ve, tómate a una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahí está la razón. Por esta razón Dios permitió en esta ocasión que haga esto, porque la tierra fornica apartándose. Justamente Dios le permitió a Oseas para dar una enseñanza a todas las naciones a que no hagan las cosas malas. Para que el profeta sienta. El tercero dice, en el versículo 3, y fue y tomó a Gomer, hija de Dibel, la cual concibió Dios un hijo, y le dijo Jehová, pon el nombre de Jezreel. ¿Saben lo que significa el nombre de Jezreel? Porque todos los, como se dice, todos los nombres tienen su significado. Jezreel significa esparcir, significa. Estos tres hijos que tuvo Gomer, que tuvo Oseas con Gomer, los tres hijos dan su enseñanza en sus nombres. En este nombre Jezreel era esparcir, que Dios iba a esparcir a Israel por todos lados. ¿Por qué? Ya estaban llegando los asirios. Lo iban a esparcir por todos lados. Yo ya le hablé ayer de los asirios. Y leímos ayer, Segunda de Reyes, creo que era 17, donde decía todo por qué Dios le dio a los asirios. Si no estoy equivocado, ayer leímos, ¿no? Después, vamos al versículo, seguimos el versículo 5, dice 4, y le dijo Jehová, pon el nombre de Jezreel, ya leímos, el 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz un hijo, y le dijo Dios, ponle por nombre, ¿qué nombre le dijo ahí? Lo Ruama, versículo 6 de Oseas. Lo Ruama. ¿Saben qué significa la palabra Lo Ruama? No compadecida. No compadecida. No tendré más misericordia, significa eso. No tendré más misericordia. No, porque en mi Biblia dice abajo, en un numerito, dice no compadecida, dice. No compadecida. Se
terminó. El templo de Israel estaban adorándole a todos los dioses cananeos. Ezequías en visión Dios le llevó y veían a todos los dioses cananeos en el templo de Salomón, en el templo de Jehová. ¿Y qué dijo Dios? Se terminó. Y eso es otro nombre que dice acá, lo ruama, se terminó. No hay más gracia. No hay más misericordia. Ya pasaste la línea de la injusticia, de la maldad y del pecado, ya pasaste. Pero vamos al Nuevo Testamento y esto es posible. No, hermano, no es posible. La gracia de Dios siempre puede alcanzar. Me preguntaron, ¿y a Hitler le puede alcanzar la gracia de Dios? Sí, le puede alcanzar. No hay pecado que la gracia de Dios según el Nuevo Testamento, pero con Israel Dios ya llegó al límite. Ya llegó al límite. Pero te digo también que suele suceder también a veces en la vida cristiana, que también Dios dice ya, basta de pecar ya. Al cristiano, como hoy le dije, basta de pecar ya. Vas a ser salvo, pero te voy a llevar conmigo. Pecado de muerte. Hay pecado de muerte, dice la Biblia. Así que puede suceder que de tanto pecar, a veces Dios llega a una línea que Dios dice, basta ya. ¿Cuántas oportunidades te di? Basta. Entonces, pero sí puede pasar, porque no hay Dios, no hay pozo para Dios que Dios no pueda recuperar al pecador. Pero sí puede pasar que una vez dice que una señora invitó a un pastor porque su esposo estaba por morir. Y el pastor fue y le predicó a ese hombre. Le predicó y le dijo, pastor, si tú me dices que le acepte a Cristo, pero 25 veces ya le he aceptado. Ahora ni me creo yo más ni a mí mismo. Yo no sé si yo ahora soy falso en este momento, porque cuántas veces fui falso. Vos llegás ya a ¿cómo se dice? Ya a una pérdida de conciencia, que eliminaste toda tu conciencia de tanto pecar y ni vos sabés si aceptar o no aceptar a Cristo. Que no nos llegue nunca a esa situación. Y en el mortuorio de ese pastor que decía, bueno, él dijo que aceptó a Cristo, pero dijo ya que ya tenía la conciencia perdida, ya perdió la conciencia. Entonces él realmente no sabía si era falso, ni él mismo sabía si era falso, si era verdadero. Bueno, pero eso puede pasar del lado humano. Y vamos a ir ya terminando. Vamos a ir ya, bueno, ya vamos al versículo 7. Versículo 7, ya leímos el versículo 6. 6 dice, concibió otra vez, dio a luz una hija. Y le dijo, Dios pone por nombre a los ruamas, ya leímos, porque no me compadeceré más. Vamos al 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Después de haber destetado a dos ruamas, concibió a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami. Y con este el tercer hijo, ya con este terminamos. Tercer hijo. Lo-Ami, que significa no pueblo mío. Bueno, o pueblo mío también, si le sacamos el no, ¿no es cierto? Pero acá tenemos una historia muy larga que ya dejo para... acá dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, el versículo 9, porque vosotros no sois mi pueblo, versículo 9, miren lo que dice, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois pueblo mío, ni yo seré
vuestro Dios. Vosotros no sois, a Israel le dice, vosotros no sois pueblo mío. Y en el 10 está la promesa. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Iba a haber una vez en que los israelitas otra vez iban a ser hijos de Dios viviente. Ese ya es profético ya, en la segunda venida de Cristo. Pero hoy también si un judío cree, es hijo de Dios. Vio lo que dijo dice en el versículo 9, leyeron, ¿no? Vamos a leer para repasar. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. ¿Puede pasar cosa más fea que esa en Israel? Cosa más fea. No soy mi pueblo. Vosotros no sois mi pueblo. Tanto, ya pasaron la línea y le dice, vosotros no sois mi pueblo. Pero en el versículo 10 más adelante dice, vosotros seréis pueblo mío otra vez. Seréis pueblo mío. Y vamos otra vez a Juan, y con eso sí ya terminamos. Hermano, increíble la destreza que tiene Dios para enseñar las cosas, porque Dios permitió a Oseas sufra lo que es tener una mujer que andaba con cantidad de hombres, porque Dios pudo hacerle sentir a Oseas lo que es cuando en el capítulo 2, yo ayer le conté, ¿no? En el capítulo 2 de Oseas le dice, yo le di el trigo, la miel, le di el mosto, esto, todas las cosas que yo le di y vosotros le llevaban a vuestros amantes. Todo lo que yo le daba le llevaban a otros dioses. Porque hay que entender que el Señor figurativamente, lo físico para nosotros, Él lo transformó en lo espiritual para Israel, ¿no es cierto? Para Dios fornicar era cuando vos te ibas detrás de otros dioses también, ¿no? Detrás de otros dioses, eso era fornicar, era traicionar a Dios. Físico a lo que es espiritual. Está muy relacionado, ¿no? Y generalmente cuando uno pierde la relación con Dios, física y espiritualmente, se aleja de Dios, ¿no? Pero, ¿qué quiero decirle ahora? Acá en Juan capítulo 1, con esto sí ya le prometo termino. Yo dije iba a ser rápido, pero se me fue. En el versículo 13, Juan 1:13 dice, no sé si alguien tiene y puede leer. Los cuales no son engendrados de sangre, y de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14 también. Y aquel verbo fue hecho carne. Perdón, me estoy equivocando. El versículo 12, yo estoy errando, leí mal. Versículo 12, Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a Dios, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, nosotros somos hijos de Dios. ¿Se imaginan si Dios nos dice, vosotros no sois mis hijos? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Se imaginan lo que es eso? Pero los que le recibimos, dice acá, más a todos los que le recibieron, estos son los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, el Mesías, Salvador, significa, son hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, nosotros, los que creemos en Jesucristo. Somos hijos de Dios. Y en otra parte dice, si somos hijos, somos herederos. Nosotros teníamos que ser re felices. Aunque estemos, como dijo un hermano me dijo, aunque esté en un cajón, encerrado ahí en un cajón, yo estoy feliz. Estoy rebosante de felicidad. Porque Jesucristo es mi justicia. Y si muero, estoy con Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, yo soy hijo de Dios. ¿Qué más quiero? Y algunos, porque tienen
un dolor acá, o que parece que una cosa acá está desesperado que no dan más porque tiene miedo a la muerte. Nosotros ya no tenemos miedo a la muerte. Es cierto, no nos gusta la muerte tampoco, pero somos hijos de Dios. Hermano, yo quiero que ustedes digan gracias, Señor, que yo soy tu hijo. Multitud de israelitas fueron entregados al juicio por no ser hijos de Dios. Hermano, ¿qué podríamos decir nosotros por última palabra? Gracias, te alabamos, Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos todo el honor, te damos toda la honra, te damos todos nuestros corazones, te damos todo lo que tú queremos. No tenemos palabras para agradecerte, Señor, que somos hijos tuyos. ¿Y qué podríamos decir también? Señor, sufro en mi corazón y mi corazón está amargado. Por eso que no creen, Señor. Lloro por mis parientes que no creen. Estoy amargado. No en el sentido que estoy amargado, ni en el sentido de desesperación, pero estoy preocupado. Como dijo Pablo, dijo, prefería entregarme yo, pero que mis parientes sean salvos, decía, que me condenen a mí, hasta tanto amo a mis parientes que hasta me entregaría yo para que ellos sean salvos, decía. Y eso también podríamos decir, Señor, ten misericordia de los que no son hijos tuyos. Ellos están viviendo en el mundo, ellos están creyendo que están en la verdad, están en el diablo. Sufrimos por ellos, pero por otro lado te damos toda la alabanza, todo honor, toda gloria, toda honra, como aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Toda la alabanza sea para nuestro Dios, para el que está sentado en el trono, al Cordero que está al lado del trono, y toda la tierra, dice, y abajo de la tierra y en todo el universo, dijeron amén, gloria a Dios. Tú te mereces todo honor, toda gloria, toda honra, porque tú nos has rescatado de nuestra manera de vivir. Ahí aparece la palabra rescatado, es redención en el griego. Nos has rescatado, redención de todos nuestros pecados. Y tú nos has hecho reyes y sacerdote nos has hecho. Hermano, eso le vas a decir sí o sí al Señor en la eternidad. ¿Lo vas a decir? Eso te prometo. Y gloria a Dios, ¿no?